Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Heh Vav-Heh a su pueblo Israel. Shalom Aleichem, hermanos y hermanas en la emuná de nuestro Mashiach Yeshua. Es una profunda alegría reunirnos hoy como comunidad de creyentes que atesora tanto las raíces de nuestra emuná plantadas en la Torah de Adonai, como el fruto floreciente de esa emuná en nuestro Mashiach Yeshua. Hoy nos sumergimos en las aguas profundas de la Parashat Tzav, que significa encomienda, ordena, la porción número 25 del ciclo anual de lectura de la Torah. Que Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, ilumine nuestro entendimiento mientras exploramos estas escrituras sagradas, revelando la belleza del plan redentor de Adonai y la centralidad de nuestro Señor Yeshua en cada detalle. Hermanos amados, la Parashá Tzav continúa las instrucciones detalladas sobre los korbanot, sacrificios u ofrendas, introducidas en la Parashá Vayikra. Sin embargo, mientras Vayikra se enfocaba en las instrucciones para el israelita que traía la ofrenda, Tzav se centra principalmente en las responsabilidades y procedimientos para los Kohanim, sacerdotes, los hijos de Aarón. La porción detalla las leyes específicas concernientes a la ofrenda de ascensión, Olá en hebreo, la ofrenda de grano, Minjá, la ofrenda por el pecado, Hatat, la ofrenda por la culpa, Asham, y la ofrenda de paz, Shalamim, incluyendo las porciones que pertenecían a los sacerdotes y las reglas sobre la santidad y el consumo de estas ofrendas. Un elemento clave a tener en cuenta es el mandamiento de mantener el fuego del altar ardiendo perpetuamente. La parashá culmina con la descripción detallada de la ceremonia de 7 días para la consagración, Miluim en hebreo, de Aarón y sus hijos al sacerdocio. En un contexto histórico podemos decir que nos encontramos todavía al pie del monte Sinaí, poco después de la entrega de las 10 palabras, conocidas como los 10 mandamientos, y la construcción del Mishkan, del tabernáculo. Adonai está estableciendo el sistema de adoración y expiación que permitirá a un pueblo pecador acercarse a un Adonai santo. El sacerdocio arónico es instituido como mediador entre Adonai y el pueblo, y los sacrificios son el medio divinamente ordenado para tratar con el pecado, expresar gratitud y mantener la comunión con Adonai. Este sistema, aunque temporal y físico, está cargado de simbolismo espiritual y apunta proféticamente hacia una realidad mayor y más perfecta. Desde una perspectiva mesiánica, la Parashá Tzav es extraordinariamente rica. Los sacerdotes, con Aarón como Kohen Gadol, sumo sacerdote, son un tipo claro de nuestro sumo sacerdote perfecto y eterno, quien es Yeshua HaMashiach. Los sacrificios, con sus intrincados detalles, prefiguran el único y suficiente sacrificio de Yeshua en el madero. El fuego perpetuo en el altar puede verse como un símbolo de la presencia constante de Adonai y la eficacia eterna del sacrificio de Yeshua, así como del fuego de Ruach HaKodesh que mora en los creyentes. La consagración del sacerdocio apunta a la consagración de Yeshua para su ministerio y a nuestra propia congregación como real sacerdocio. Pero en él, acá pueden referirse a Primera de Kefa, Primera de Pedro 2:9. La porción de esta semana, mis amados hermanos, se encuentra en el Sefer Vayikra, Levítico. Tzav significa encomienda, ordena, y la base bíblica está en el capítulo 6 de Vayikra, Levítico, hasta el capítulo 8, verso 36. La semana pasada, si recordamos, en la Parashá Vayikra, Elohim habló a Moshe desde la tienda de reunión, dándoles las leyes de las ofrendas, korbanot, detallando las circunstancias bajo las cuales se ofrecían
para acercarse a Elohim, ¿verdad? La parashá de esta semana, como hemos dicho antes, titula Tzav, ¿verdad? Y que él estaba entonces ordenando a Elohim a Moshe que ordenara a Aarón y a sus hijos. Hermanos, él estaba ordenando al sacerdocio para Israel, del linaje de Aarón, que observara sus derechos y deberes como los kohanim, como los sacerdotes, a quienes en la parashat Tzav se les ordenó mantener siempre encendido el fuego del altar y nunca extinguirlo. Por esta razón, hermanos amados, cuando encendemos nuestras velas de Shabbat el viernes por la noche para anunciar la entrada de Shabbat, es costumbre no apagar la llama, sino dejar que las velas se quemen por completo, ¿verdad? Y aunque el fuego ya no arde en el altar del templo y nuestras velas más bien del Shabbat se queman hasta que se extinguen, hasta que se apagan, que nuestros corazones, hermanos amados, siempre arden brillantemente con el fuego que Elohim mismo encendió allí, para nunca ser extinguido por las preocupaciones de este mundo. ¿Amén? En la parashat Tzav, los sacerdotes reciben el procedimiento para ofrecer los sacrificios obligatorios en nombre de toda la nación de Israel. Sin embargo, a medida que estas ofrendas se leen en la sinagoga, pocos conectarán estas ofrendas con la muerte y resurrección de Yeshua, que recordamos durante la temporada de Pesaj. Amados hermanos, como lo hacemos semanalmente en esta serie de audio llamada La Torah en mi vida, exploraremos los eventos clave, los versículos más significativos y su aplicación para nosotros, los creyentes en Yeshua HaMashiach. Amén. Hermanos amados, los motivamos a que continúen con nosotros en este programa, ¿verdad? En esta reunión, y tengan a mano sus libros de apuntes y sus escrituras, y comencemos a analizar los versos más relevantes. Acompáñenos entonces en esta hermosa aventura. Comencemos con Vaikra, Levítico 6:9. Da esta orden a Aarón y a sus hijos. Esta es la instrucción para las ofrendas de ascensión, Olá en hebreo, que quiere decir lo que asciende. Es lo que sube sobre su leña para el fuego sobre el altar toda la noche hasta la mañana. De esta forma, el fuego en el altar permanecerá ardiendo. Hermanos amados, este es el mandamiento central que da nombre a la parashá. Adonai instruía a los sacerdotes sobre la Olá, el sacrificio completamente consumido. Debía permanecer en el altar toda la noche, asegurando que el fuego no se apagara. Simbolizaba esto la dedicación total y continua a Adonai. La Olá apunta a la entrega total y perfecta de Yeshua. Él se ofreció a sí mismo completamente a la voluntad de nuestro Abacadosh, como podemos leer en el libro de Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 8. Filipenses 2, 6 al 8. Y dice: Él, existiendo en forma de Eloha, no consideró ser igual a Adonai, algo por lo cual aferrarse. Por el contrario, se despojó a sí mismo en el hecho que tomó forma de esclavo, haciéndose como un ser humano. Y en su condición humana se humilló a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el poste vertical como un criminal. ¿Amén? Que permaneciera toda la noche hasta la mañana, como dice el verso 9 de Vaikra que hemos leído ahora, puede simbolizar la oscuridad del juicio que cayó sobre él, seguida por la luz de su resurrección, como podemos ver también en Hebreos 10:10, que dice: porque por esta voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, hecho una sola vez. Queda claro entonces que su sacrificio es perpetuamente eficaz ante nuestro Abacadosh, ¿verdad? Y es que Adonai, mis hermanos, desea una devoción continua y completa. El fuego consumidor representa su santidad y juicio sobre el pecado, pero también su pasión y deseo de comunión. La constancia del sacrificio apunta a la fidelidad inmutable de Adonai y a la necesidad de una expiación permanente que solo Yeshua podría proveer. Vaikra 6:13.
El fuego permanecerá encendido en el altar continuamente, no se apagará. Este mandamiento enfático subraya la importancia de la presencia continua de Adonai y la disponibilidad constante de la expiación. El fuego divino, iniciado por Adonai mismo, expresado en Vaikra 9:24, que estudiaremos en la siguiente parashá, debía ser mantenido diligentemente por los sacerdotes. Este fuego perpetuo es un hermoso tipo del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. En Hechos 2, 3 al 4, el Ruach descendió con lenguas como de fuego, dice, ¿verdad? Entonces, Él es quien mantiene viva la presencia de Adonai en nosotros y nos capacita para la salvación. También nos recuerda la oración continua que Yeshua hace por nosotros como nuestro intercesor. Puede ver ahí Hebreos 7:25. Y también en 1 Tesalonicenses 5:17 expresa nuestro llamado a orar sin cesar, ¿verdad? Es decir, figurando que debemos mantener el fuego de nuestra devoción ardiendo en nuestros corazones, ¿verdad? Este pasaje de la Torá, hermanos amados, revela el deseo de Adonai de una relación ininterrumpida con su pueblo. Su presencia es constante, su poder está siempre disponible. Requiere nuestra cooperación, es decir, mantener el fuego, pero Él es la fuente última. Es un llamado a la vigilancia espiritual y a mantener viva la pasión por Adonai en nuestros corazones y en nuestras asambleas, en nuestras comunidades. Amén. Vaikra 6:16. Levítico 6:16. El resto de ella comerán Aarón y sus hijos, será comida sin levadura en un lugar Kadosh. Ellos comerán en el patio del Mishkan del testimonio. La minjá, hermanos, era una ofrenda de reconocimiento de la provisión de Adonai, parte era quemada y el resto era alimento santísimo para los sacerdotes. Debía comerse sin levadura, eso símbolo del pecado, y en el lugar designado como Kadosh, como santo. Por su parte, mis hermanos amados, Yeshua también se identificó a sí mismo como el pan de vida, ¿verdad? Como se puede leer en Yohanan 6:35, Juan 6:35. Entonces, comer de la ofrenda en un lugar santo prefigura nuestra comunión con Yeshua a través de la emuná, pues Él es nuestro sustento espiritual. Amén. Por su parte, la ausencia de levadura apunta a su perfecta santidad y a nuestro llamado a la pureza. Dice la palabra, acompáñame a leer 1 Corintios 5, del 7 al 8. 1 Corintios 5, 7 al 8. Despójense de lo que queda de viejo Hametz, la antigua levadura, para que sean masa nueva, sin levadura como sois, porque en realidad ustedes ya están sin levadura, por lo que el Mashiach, nuestro cordero de Pesach, ya fue sacrificado. Vamos a celebrar el Seder de la fiesta de Pesach, dice el versículo 8, no con el Hametz, la antigua levadura, el Hametz de maldad y perversidad, sino con la masa fermentada, sin levadura, de pureza y santidad. Hermanos, Adonai provee para sus siervos tanto física como espiritualmente. La santidad es un requisito para la comunión íntima con Él y para participar de sus bendiciones. Compartir la comida, esa comida sagrada, fortalecía la comunidad sacerdotal y su conexión con Adonai. Vaikra 6:26. El Kohen que lo ofrezca por pecado, Hatat, la comerá. Será comida en un lugar Kadosh, en el patio del Mishkan del testimonio. Hermanos, la Hatat trataba con el pecado involuntario, ¿verdad? El sacerdote, al comer parte de la ofrenda, en ciertos casos, simbólicamente llevaba la iniquidad del oferente participando en el proceso de expiación. Era un acto, como podemos ver, sagrado y muy solemne. Esto prefigura de manera muy poderosa cómo Yeshua, nuestro sumo sacerdote y sacrificio por el pecado, no solo murió por nuestro pecado, sino que se hizo pecado por nosotros, ¿verdad? Como leemos en 2 Corintios 5:21, ¿verdad? Que dice que Adonai hizo que este hombre que no pecó fuera una ofrenda por el pecado de nosotros, para que en unión con Él seamos justicia de Adonai. Amén. Entonces vemos que Él tomó
sobre sí nuestra iniquidad. Entonces, comer la ofrenda también puede verse como un tipo de la identificación total de Yeshua con nuestra condición pecaminosa para redimirnos. Esto muestra la seriedad del pecado y la provisión misericordiosa de Adonai para la expiación, ¿verdad? El sacerdote mediador participa íntimamente en el proceso. Revela la profundidad del amor de Adonai al proveer un sustituto y la santidad requerida, incluso en el acto de tratar con el pecado, ¿verdad? Continuemos. Vaikra 7:12. Si la persona la ofrece para dar agradecimiento, la ofrecerá con el sacrificio de acción de gratitud de tortas sin levadura mezcladas con aceite de oliva, matzá untado con aceite de oliva y tortas hechas de harina fina mezcladas con aceite de oliva y fritas. Hermanos, aquí estamos viendo la ofrenda de paz, Shelamim, y tenía varias formas, siendo la Todá y la acción de gracias una expresión espontánea de gratitud por una liberación o bendición específica. Incluía panes leudados y sin leudar, y la carne se comía el mismo día, fomentando una celebración comunitaria, ¿verdad? Por su parte, mis amados hermanos, Yeshua instituyó esta comida memorial como un acto de agradecimiento por su sacrificio redentor. Lucas 22:19 dice: también tomando un pan, pronunció la verajá, la partió y les dio a ellos diciendo: esto significa mi cuerpo que es entregado a favor de ustedes. De ahora en adelante celebren esta fiesta de Pesaj en memoria de mí. Hermanos, nuestra comunión es una celebración de la paz, de ese shalom que tenemos con Adonai a través de Yeshua. Leemos en Romanos 5:1. Por lo tanto, debido a que somos justificados por la emuná, tendremos shalom con Elohim por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Hermanos, Adonai se deleita en la gratitud de su pueblo. La acción de gracias debe ser expresada de manera tangible y compartida en comunidad, ¿verdad? La provisión de diferentes tipos de pan puede simbolizar la totalidad de nuestra gratitud y la riqueza de las bendiciones de Adonai. Continuemos. Vaikra 7:34. Porque el pecho que ha sido mecido, Jase, Hatenfa en hebreo, y el muslo que ha sido contribuido, Shop Haterma, yo he tomado de los hijos de Israel, de sus sacrificios de ofrenda de Shalom, y los he dado a Aarón el Cohen y a sus hijos como su parte para siempre de los hijos de Israel. Estas porciones, mis amados hermanos, específicas de la ofrenda de paz, eran designadas para los sacerdotes. El meser, en hebreo tenfa, y el levar, en hebreo terumá, eran acciones rituales que representaban simbólicamente la ofrenda de Adonai antes de ser entregada a sus siervos. Esto ilustra, es verdad, el principio de que el obrero es digno de su salario, como dice 1 Timoteo 5:18, y que aquellos que ministran en las cosas espirituales deben ser sostenidos materialmente por la comunidad. 1 Corintios 9:13-14 dice: 1 Corintios 9:13-14. ¿No saben que los que trabajan en el templo reciben su comida del templo, y los que sirven en el altar reciben su parte de los sacrificios que les ofrecen? Asimismo, el Adón ordenó que los que proclaman las buenas noticias reciban sustento de las buenas noticias. Pero retomando lo leído en Vaikra 7:34, el pecho, es decir, cercano al corazón, y el muslo o pierna, que simboliza la fuerza, pueden simbolizar, valga la redundancia, el amor y el poder del ministerio que Adonai provee a través de sus siervos. Yeshua, nuestro sumo sacerdote, recibe la honra y la gloria, es decir, recibe el pecho y la pierna de nuestro sacrificio de alabanza, ¿verdad? Adonai establece un orden para su casa y provee para aquellos que le sirven fielmente. Reconoce el valor del ministerio sacerdotal
y por extensión el ministerio del nuevo pacto. El ritual de mecer y elevar enseña que todo proviene de Adonai y le pertenece a él antes de ser compartido. Amén. Vaikra 8:6. Moshe trajo a Aarón y a sus hijos, los lavó en agua. Hermanos amados, este es el primer paso en la ceremonia de consagración del sacerdocio. El lavado simboliza la purificación necesaria para acercarse a Adonai y ministrar en su presencia santa. Este lavado prefigura el bautismo, es decir, la tevilá en hebreo, la inmersión en el nombre de Yeshua, que simboliza nuestra limpieza del pecado y nuestra nueva vida en él. Acá pueden recurrir a Hechos 2:38 y Romanos 6:3 y 4. Pero también apunta al lavado espiritual que recibimos por la palabra de Adonai y la obra de Ruach HaKodesh. Efesios 5:26 dice: habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, nos salvó no por obras de justicia, porque que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, ¿verdad? En el Ruach HaKodesh, eso vemos en Tito 3:5. Antes de poder servir, entonces, hermanos, debemos ser limpiados. Y es que la santidad de Adonai exige pureza en aquellos que se acercan a él. La purificación no es algo que podamos lograr por nosotros mismos. Debe ser realizada por la autoridad designada por Adonai. Es un acto fundamental de preparación para el servicio sagrado, ¿verdad? Vaikra 8:12. Él vertió algo del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para dedicarlo como Kadosh, como santo. Hermanos, la unción con el aceite sagrado, Shemem Hanishha, separaba a Aarón para su oficio único como sumo sacerdote, capacitándolo y santificándolo para el servicio. El aceite, como sabemos, es un símbolo recurrente del Ruach de Adonai. Esto apunta directamente a Yeshua con el título Mashiach, Mesías, que significa ungido, ¿verdad? Él fue ungido por el Ruach HaKodesh para su ministerio. Lo pueden ver en Lucas 4:18, citando Isaías 61:1 también, cuando él habla de que el Ruach del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ¿verdad? Hermanos, nosotros como creyentes en él también recibimos la unción del Ruach HaKodesh, que nos consagra como sacerdotes para Adonai. Primera de Juan 2:20 y 27 dice: pero vosotros tenéis la unción del Kadosh, del Santo. La unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y esto nos capacita y nos sirve, ¿verdad? Hermanos, la consagración y la capacitación para el servicio divino provienen de Adonai y están simbolizadas más bien por la unción. Es un acto de separación para un propósito sagrado y una investidura de autoridad y poder espiritual. La unción de Aarón prefigura la unción superior y perfecta de Yeshua y la unción que reciben todos los que están en él. Amén. Vaikra 8:15. Después que había sido santificado, Moshe tomó la sangre y la puso en los cuernos del altar por todo derredor con su dedo. Así, purificando el altar, la sangre que sobró él la vertió en la base del altar y lo dedicó como Kadosh para hacer expiación para él. Antes de que el altar pudiera ser usado para las ofrendas regulares, vemos que necesitaba ser purificado y consagrado mediante la sangre de la ofrenda por el pecado. Los cuernos del altar eran puntos de poder y súplica, ¿verdad? Aplicar sangre allí significaba purificar el lugar mismo de la expiación. La sangre de Yeshua, mis hermanos, es el único agente purificador verdaderamente eficaz, ¿verdad? Leemos en Hebreos 9:22-23. Porque todo se purifica con sangre, de acuerdo con la Torá escrita, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por lo tanto, era necesario que estas cosas, que eran modelos de las cosas celestiales, fueran purificadas por estos sacrificios,
pero las cosas celestiales en sí mismas requieren mejores sacrificios que estos. Hermanos, la expiación a través de la sangre es fundamental en el plan de Adonai. Incluso los objetos sagrados utilizados en la adoración debían ser purificados, ¿verdad? Destacando la penetrante naturaleza del pecado y la absoluta santidad de Adonai. La sangre aplicada a los cuernos muestra que el poder para la expiación reside en el sacrificio provisto por Adonai. Amén. Vaikra 8:21. Cuando los órganos internos y las partes bajas de las piernas habían sido lavadas en agua, Moshe hizo que el carnero completo subiera en humo en el altar. Fue una ofrenda de ascensión dando aroma fragante, una ofrenda hecha por fuego a Adonai, como Adonai había ordenado a Moshe. Entonces vemos, hermanos, después de la purificación, Hatat se ofrecía una olá, un sacrificio totalmente consumido como parte de la consagración. Esto representaba la dedicación total de los sacerdotes, que están representados acá por el carnero. Esa consagración a Adonai, ¿verdad? Y el olor grato en hebreo reach nihoach, o aroma fragante, indica la aceptación y el placer de Dios. Efesios 5:2, mis hermanos, dice que el Mashiach nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, ofrenda y sacrificio a Adonai en olor fragante. El sacrificio de Yeshua fue la olá perfecta, totalmente dedicada a la voluntad del Padre y completamente aceptable para Él. Nuestra propia vida, ofrecida en servicio a Él, también puede ser un olor fragante, como está escrito y leemos en Filipenses 4:18, que dice, Filipenses 4:18, yo he recibido todo lo que necesito y aún más. He sido lleno, puesto que he recibido de Epafrodito los regalos que me enviaron. Son de aroma fragante, un sacrificio aceptable, uno que bien complace a Adonai. Hermanos, Adonai se complace en la entrega total y la obediencia, ¿verdad? El concepto de olor grato no es literal, sino un antropomorfismo que expresa la satisfacción divina con el corazón y la acción detrás del sacrificio. La obediencia al mandato de Adonai, es decir, como Adonai había mandado, como dice la palabra, es clave para que la ofrenda sea aceptada. Vaikra 8:22-24. Entonces el otro carnero fue presentado, el carnero de la dedicación como Kadosh. Aarón y sus hijos pusieron sus manos en la cabeza del carnero. Después que había sido sacrificado, Moshe tomó algo de su sangre y la puso en la punta de la oreja derecha de Aarón, en el dedo pulgar de su mano derecha y en el dedo pulgar del pie derecho. Después los hijos de Aarón fueron traídos y Moshe puso algo de la sangre en las puntas de sus orejas derechas, en los dedos pulgares de sus manos derechas y en los dedos pulgares de sus pies derechos. Entonces Moshe salpicó la sangre en todos los lados del altar. Hermanos, este es un ritual único de la consagración sacerdotal, miluim, llenado de las manos. La aplicación de sangre en la oreja, mano y pie simbolizaba que todo el ser del sacerdote estaba consagrado, debía oír la palabra de Adonai, por eso sangre en la oreja, hacer la obra de Adonai, sangre en la mano, y andar los caminos de Adonai, en el dedo del pie, ¿verdad? Esto prefigura maravillosamente nuestra propia consagración en Yeshua, ¿verdad? Y es que a través de su sangre somos apartados para escuchar su voz, para servirle con nuestras acciones, ¿verdad? Como dice Efesios 2:10, porque somos sus hechura suya, creados en el Mashiach y Yeshua para buenas obras, pero también para caminar en obediencia y santidad, mis hermanos. Como dice 1 de Yohanan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿verdad? Hermanos, la sangre de Yeshua nos redime y nos capacita para un servicio integral. La consagración a Adonai no es parcial, sino total. Abarca nuestra percepción, nuestras acciones y nuestro caminar diario. La sangre, símbolo de vida y expiación, es el medio por el cual somos apartados y capacitados para este servicio dedicado.
Vaikra 8:27. Entonces él lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y los meció como ofrenda mecida delante de Adonai. Hermanos, este acto de llenar las manos, Milué y Adamim, da nombre a la ceremonia de ordenación, Milué. Poner las partes del sacrificio y los panes en las manos de los sacerdotes y mecerlos simbolizaba la transferencia de la autoridad y la responsabilidad del ministerio sacrificial. Ahora estaban equipados y autorizados para realizar estos ritos. Yeshua, después de su resurrección, comisionó a sus discípulos dándoles autoridad para llevar el Evangelio, ¿verdad? Mateo 28:18-20 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces dice: por tanto, ir por las naciones, ¿verdad? Y proclamar las buenas nuevas. Hermanos, como creyentes, como sacerdotes, nuestras manos también son llenadas por el Adón para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Adonai por medio de Yeshua HaMashiach, como dice Pedro, 1 de Pedro 2:5, ¿verdad? Y debemos hacerlo con alabanza, con buenas obras y compartir. También pueden ver ahí esta parte en Hebreos 13:15-16. Hermanos, el servicio a Adonai requiere una comisión y una capacitación divinas. No es algo que asumimos por nuestra cuenta. Adonai equipa a aquellos a quienes le ama. El acto de mecer delante de Adonai recuerda que toda autoridad y toda ofrenda, en última instancia, provienen de Él y se presentan a Él. Vaikra 8:30. Moshe tomó algo del aceite de la unción y algo de la sangre que estaba en el altar y lo roció sobre Aarón y su vestidura, y sobre sus hijos con él y sus vestiduras, y dedicó como Kadosh a Aarón y su vestidura junto con sus hijos y la vestidura de ellos. Esta segunda unción, mezclando aceite, que representa ruaj, y sangre, que representa la expiación, consagraba no solo a las personas, sino también sus vestiduras sacerdotales, ¿verdad? Haciéndolos santos y aptos para el ministerio en todos los aspectos. Esto nos habla, amados hermanos, de la obra completa de santificación en el creyente. Somos justificados por la sangre de Yeshua, como leemos en Romanos 5:9, y también santificados por el Ruach HaKodesh, que también leemos en 1 de Pedro 1:2. Entonces, la sangre y el espíritu obran juntos en nuestra consagración. Las vestiduras pueden representar nuestra conducta y testimonio público, que también deben ser santificadas, ¿verdad? Apocalipsis 7:14 habla de aquellos que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermanos, la verdadera consagración involucra tanto la expiación, la sangre, como el empoderamiento y la presencia del Ruach, el aceite. Es una obra profunda que afecta todo nuestro ser y nuestra manifestación externa. Y es que Adonai se preocupa por la santidad integral de sus siervos. Vaikra 8:35. Ustedes permanecerán a la entrada del Mishkan del testimonio día y noche por 7 días. De este modo, obedeciendo lo que Adonai ordenó hacer para que no mueran, porque esto es lo que yo fui ordenado. Hermanos, la ceremonia de consagración duraba 7 días, un periodo de perfección y plenitud completa. Durante este tiempo, Aarón y sus hijos debían permanecer en Mishkan, meditando, aprendiendo y siendo completamente imbuidos de la santidad del lugar y su nuevo rol, bajo pena de muerte si desobedecían. Como sabemos, el número 7 a menudo simboliza la perfección y la plenitud divina. Este periodo de espera y separación puede verse como un tiempo de preparación intensiva, similar al tiempo que los discípulos pasaron esperando la venida del Ruach HaKodesh después de la ascensión de Yeshua, como pueden leer ustedes en Hechos 1:4-5 y 1:14. También nos recuerda que nuestro servicio sacerdotal requiere una dedicación continua, ¿verdad? Y una permanencia en la presencia de nuestro Adón. Yohanan 15:4 nos dice, ¿verdad?, que permanezcan en mí y yo permaneceré en vosotros. Entonces, la advertencia para que no mueran del versículo 35 que hemos leído subraya la necesidad de acercarse a Adonai y la necesidad de obedecer sus instrucciones. La preparación para el ministerio sagrado es un proceso serio, hermanos, y requiere tiempo, dedicación y obediencia estricta a la palabra de Adonai. La comunión con Adonai
permanecerán a la entrada, ¿verdad?, es esencial. Hay consecuencias graves por tratar las cosas santas a la ligera o por desobedecer los mandatos divinos. La santidad y la reverencia, mis amados hermanos, son primordiales. Amén. Hermanos amados, la Parashat Tzav nos llama como creyentes de Yeshua a reflexionar profundamente sobre nuestra propia identidad y llamado, ¿verdad? Como podemos ver en 1 de Kefa 2.9, 1 de Pedro 2.9, que dice: ustedes son linaje escogido de Adonai, los Kohanim al servicio del Rey en su reino, nación Kadosh, pueblo redimido, para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz admirable. Amén. Y aquí podemos empezar a ver ya algunas aplicaciones para nosotros en nuestra vida como creyentes en Yeshua. Lo primero que vemos es la emuná, la fe, ¿verdad? Nuestra emuná se fortalece, hermanos amados, al ver cómo cada detalle del sistema sacrificial y sacerdotal apunta a Yeshua, ¿verdad? Porque Él es el cumplimiento perfecto. Ya no necesitamos traer animales al templo, porque su sacrificio en el madero fue único, completo y eterno. Hebreos 10, 11 al 14 dice: porque cada Kohen Gadol que se paraba y ministraba todos los días ofrecían los mismos sacrificios que nunca fueron capaces de limpiar sus pecados. Pero este Kohen Gadol, Yeshua, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se estableció como a la diestra de Elohim para siempre. Desde entonces espera hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado para sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados por él. Nuestra emuná, hermanos amados, no descansa en nuestros propios esfuerzos por alcanzar a Adonai, sino en la obra consumada de nuestro Mashiach. Confiar en Él como nuestro Kohen Gadol, nuestro sumo sacerdote, significa que tenemos acceso directo al Padre, sabiendo que Él intercede continuamente por nosotros, ¿verdad? Debemos cultivar una emuná que confía plenamente en la suficiencia de su sangre para el perdón y en su poder para vivir una vida santa. Debemos también aplicar en nuestras vidas la obediencia. Los mandamientos, los mitzvot, dados a los Kohanim, eran específicos y exigentes, requiriendo diligencia y atención al detalle. Esto nos enseña que la obediencia a Adonai no es una carga legalista, sino una respuesta de amor y gratitud por su redención y un reconocimiento de su santidad, ¿verdad? Yeshua dijo en Yohanan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Para nosotros hoy, la obediencia se manifiesta en vivir según las enseñanzas de Yeshua y su Torah, ¿verdad?, escrita en nuestros corazones por el Ruach HaKodesh, como dice la palabra en Jeremías 31:33 y Hebreos 8:10. Les invito a que lean esos pasajes. Jeremías 31:33 y Hebreos 8:10. Esto implica mantener el fuego de nuestra devoción ardiendo a través de la tefilá, de la oración, el estudio de la palabra, la comunión, muy importante también, el servicio. Obedecemos, hermanos amados, no para ganar la salvación, sino porque hemos sido salvados y consagrados por Yeshua. Es vivir nuestra identidad sacerdotal, ofreciendo nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a Adonai, ¿verdad? Como leemos en Romanos 12. Hermanos, la consagración de Aarón y sus hijos, lavados, vestidos, ungidos con sangre aplicada, manos llenas, etc., es un modelo para nuestro propio seguimiento de Yeshua, ¿verdad? Debemos imitar ese amor sacrificial que Yeshua tuvo y aplicarlo en nuestras relaciones, perdonando más bien como Él nos perdonó, sirviendo a otros antes que a nosotros mismos. Debemos imitar su consagración. Como la sangre tocó la oreja, mano y pie del sacerdote, debemos dedicar nuestro oír, hacer y andar en la voluntad de Adonai. Amén. Escuchamos su voz a través de su palabra. Usamos nuestras manos para construir su reino y ayudar al necesitado. Caminamos, hermanos, en integridad y rectitud, siguiendo sus pasos. Hermanos amados, nuestras decisiones deben reflejar nuestra identidad como sacerdotes consagrados.
Debemos buscar la voluntad de Adonai en oración antes de actuar. Y nuestro propósito de vida debe estar alineado con eso, y así debemos glorificar a Adonai y hacer discípulos. Amén. Debemos mantener el fuego ardiendo, dedicando tiempo diario, consistente a la tefilá, la oración y la escritura de su palabra. Buscar maneras concretas de servir a otros, ¿verdad? Usando los dones que Adonai nos ha dado. Debemos examinar, mis amados hermanos, si hay áreas de nuestra vida, es decir, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies, que no estén completamente consagrados a Él, y entregárselas de nuevo, y vivir conscientemente como un representante de Yeshua, nuestro sumo sacerdote. Amén. Amén, hermanos, y a manera de conclusión, decir que la Parashat Tzav, con su enfoque en las responsabilidades sacerdotales y la consagración, nos revela la profunda seriedad y santidad de acercarse a Adonai. Vemos la meticulosa provisión de Adonai para la expiación y la comunión a través del sistema del Mishkan, ¿verdad? Pero sobre todo vemos sombras y tipos que encuentran en su cumplimiento glorioso y definitivo en nuestro Mashiach Yeshua. Él es el sacerdote perfecto según el orden de Melquisedec, el sacrificio sin mancha ofrecido una vez y para siempre, y aquel cuya sangre y ruaj nos consagran como su propio sacerdocio real, ¿verdad? Esta porción, mis amados hermanos, nos llama a vivir nuestra identidad en Él con fidelidad, manteniendo ardiendo el fuego de nuestra devoción, obedeciendo sus mandamientos por amor y sirviéndole con todo nuestro ser. Nos recuerda que somos parte del reino de Adonai ahora, llamados a ministrar su amor y verdad al mundo mientras vivimos en expectativa gozosa, ¿verdad?, de su glorioso retorno, cuando establecerá su reino en plenitud aquí en la tierra. Amén. Oremos. Abinu Sheba Shamayim, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias desde lo más profundo de nuestros corazones por el regalo inestimable de tu palabra, la Torah viva, que nos instruye, nos guía y nos revela tu corazón. Gracias a Adonai por esta Parashat Tzav que nos enseña sobre la santidad, el servicio y el camino hacia tu presencia. Te bendecimos, Señor, por todas tus infinitas bendiciones, por la salud que nos permite servirte, por la prosperidad que nos capacita para dar, por el trabajo que nos da propósito, por nuestras familias que son un reflejo de tu amor y por la Kehilá, nuestra comunidad de creyentes que nos sostiene. Sobre todo te damos gracias por Yeshua HaMashiach, nuestro Adón y Salvador, nuestro sumo sacerdote eterno y el Cordero perfecto de Adonai. Gracias porque en Él todos los sacrificios encuentran su significado y cumplimiento. Gracias por su sangre que nos limpia, su ruaj que nos unge y nos llena, y su intercesión constante por nosotros. Padre amado, te pedimos que nos ayudes a vivir como el real sacerdocio que nos has llamado a ser, que podamos escuchar tu voz, hacer tu voluntad y andar en tus caminos, con corazones totalmente consagrados a ti. Mantén el fuego de nuestro primer amor ardiendo brillantemente. Ayúdanos a ser obedientes, no por obligación, sino por un amor profundo y una gratitud sincera. Que nuestras vidas sean un ruaj y joaj, reaj y joaj, un olor fragante para ti. Rendimos nuestros corazones en Yeshua nuevamente hoy. Llévanos, Adón, por tu ruaj HaKodesh a caminar en mayor santidad, emuná y servicio. Prepara nuestros corazones para tu pronto regreso y úsanos para extender tu reino aquí y ahora. Te pedimos por la paz de Jerusalén y por la salvación de todo Israel, que tu reino venga y tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Que podamos ser encontrados fieles como la novia de Mashiach, preparados para tu gloriosa venida. Te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso y precioso de Yeshua HaMashiach. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Beshem Yeshua HaMashiach.